Muy buenos días. De antemano un cordial saludo y gracias a usted, Padre Juan Carlos Ramírez, por permitirme estar una vez más aquí en esta que ya considero mi casa, porque mi estadía solo en Bogotá y la ausencia de la familia muchas de las veces, con un buen desayuno que usted me ha ofrecido, con un agradable almuerzo o con un delicioso tinto, usted me ha ayudado a sobrellevar esa estadía, porque si bien es cierto, me formé, me eduqué en Bogotá, las personas de provincia, cuando nos trasladamos nuevamente, después de haber hecho vida muchos años en Bogotá, muchas de las veces ya no queremos volver, y cuando nos toca volver sentimos la nostalgia propia del provinciano. Monseñor Ismael Rueda, arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, también un cordial saludo en nombre del señor Contralor General de la República, doctor Edgardo Maya Villazón, decirle a usted y a cada una de las personas que asisten a la reunión que se desarrolla en esta mañana, que en el marco propio de las distancias, el máximo organismo de control fiscal es un lugar de puertas abiertas para ofrecerles a ustedes la mayor claridad posible en muchas de las circunstancias propias de la vida administrativa que involucran recursos públicos. En el año 2015, uno de los noticieros del orden nacional expresaba en términos de denuncia la problemática que se estaba presentando en el municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar, problemática que reflejaba posturas encontradas entre la diócesis de Ocaña y la alcaldía municipal, con el alcalde de entonces a la cabeza. Dicha situación llevó al máximo organismo de control fiscal a tomar nota del asunto, y quien les habla durante un tiempo empezó a recopilar la documentación que permitiera fortalecer una denuncia para que el propio organismo de control fiscal, a través de la Contraloría Delegada de Gestión Pública, y para que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se metieran en el asunto. Quien les habla, alrededor de 2 o 3 meses, con un equipo de trabajo, estuvo haciendo las valoraciones documentales respectivas. La contratación puntualmente se refería o se refiere a la construcción de un centro de desarrollo infantil en dicho municipio. La contratación involucraba recursos del orden nacional y recursos que aportaba o aportó el departamento del Cesar. El contratista, la entidad contratante, FONADE, los lineamientos los dictó
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el rol de supervisión recaía o recayó en el mismo FONADE y en la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cesar. En las valoraciones que hice con los servidores públicos de las distintas entidades, me refiero a la cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, personaje público bastante reconocido, me refiero a los funcionarios de FONADE y me refiero al secretario de Infraestructura del Departamento del Cesar, todos, como si fueran una sola voz, me expresaban que todo indicaba que la problemática se presentaba por el desorden que evidenciaba en el manejo de sus inmuebles la diócesis de Ocaña. En 2 o 3 conversaciones telefónicas que sostuve con el secretario de Obras del Departamento del Cesar, con nombres propios, el ingeniero Omar Maestre Vélez, me decía: mire, doctor Soto, todo indica que es que la diócesis de Ocaña no tiene claridad de cuáles son sus inmuebles urbanos y de cuáles son sus inmuebles rurales. Quienes, por parte de la Contraloría, sostuvieron reuniones con el equipo de FONADE, me expresaban: doctor, todo indica que es que la diócesis de Ocaña no tiene claridad si el inmueble urbano donde se está presentando la problemática y donde en particular se debía llevar a cabo la construcción del Centro de Desarrollo Infantil pertenece al municipio de La Gloria o pertenece a la diócesis de Ocaña. La doctora Cristina Plazas, cabeza visible y representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también me decía: doctor Soto, investiguen, porque lo que me dicen de FONADE es que el alcalde del municipio de La Gloria, un señor Reinel Lobo, expresa que la diócesis de Ocaña se quiere apoderar de unos terrenos del municipio de La Gloria. Cuando empezamos a hacer la valoración, y si aquí hay personas que representen hoy a la diócesis de Ocaña, algo tendrán presente. Cuando empezamos a hacer la valoración, lo único claro era que el desorden administrativo provenía de la diócesis de Ocaña. Y fue en ese momento cuando me di las manos con el padre Juan Carlos Ramírez, quien conoce muy bien la problemática del tema que estoy tratando y quien lógicamente, por provenir de allá, conoce y defiende la diócesis de Ocaña y lógicamente el resto de diócesis del país. Hicimos la valoración documental y quien les habla, después de haberlo consultado con el Contralor General de la República, presentó las denuncias respectivas. Y encontramos que las posibles o presuntas irregularidades no provienen de la diócesis de Ocaña, pero que en los servidores públicos
es muy común cuando se refieren a los inmuebles urbanos y rurales de las diócesis en el país expresarse en términos de desorden. Y en eso, señores, y no sé si tiene lugar o cabida la expresión, pero los dichos populares dicen: acudan a la malicia indígena o al deber u obligación de ser prevenidos. Es cierto, y el propio padre Juan Carlos Ramírez lo expresaba en reuniones que sostuve con él en la vigencia anterior, que hay posibles situaciones donde la Iglesia Católica en Colombia todavía no identifica el total de sus inmuebles urbanos y rurales. Es cierto que algunas diócesis en particular todavía no han logrado concluir en la labor de identificar sus inmuebles rurales y urbanos. Y es cierto que muchas todavía están tomando los correctivos, pero no es menos cierto que muchas de las veces la contratación estatal termina afectando los intereses de la Iglesia Católica y de las diócesis en particular. Después que estructuramos la denuncia, la misma dio lugar a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en la Contraloría General de la República y donde, entre otros, están como presuntos responsables el alcalde de la época del municipio de La Gloria, el contratista sobre quien recayó o recae una medida cautelar que supera los 800 millones de pesos, el propio FONADE, en cabeza del supervisor, todos ellos por tener la condición de gestores fiscales. Y yo celebro que en ningún momento el obispo de la diócesis de Ocaña, a quien no conozco, pero de quien tengo la mejor opinión, no haya celebrado ni siquiera una promesa de compraventa o haya suscrito o firmado documento alguno con el municipio de La Gloria, porque seguramente hoy también estaría asumiendo dentro del proceso de responsabilidad fiscal la condición de presunto responsable. Insisto, estamos frente a una de esas circunstancias donde la Iglesia Católica en Colombia no asume el rol de contratista, pero sí se evidencia que puede verse afectada por situaciones donde a partir de la contratación estatal se ven vulnerados o afectados los intereses de la Iglesia Católica en Colombia. Y retomo sus palabras, Monseñor, porque hace una media hora atrás entendía de sus palabras que le manifestaba a cada una de estas personas el deber de cuidado con los bienes y con los intereses, y digo intereses que se entienda bien además, de cada una de las diócesis o arquidiócesis que representan o de las que hacen parte. Y una segunda situación
es cuando ya la Iglesia Católica asume el rol de contratista. El rol de contratista, doctora Arelis Benavides, quien hoy representa a la diócesis de mi región, del municipio de Valledupar, o a la diócesis de Valledupar, perdón, el rol de contratista frente a una entidad estatal contratante, llámese un ente territorial, llámese municipio o departamento. Y el año pasado tuve la triste experiencia de en un ejercicio auditor que se realizaba los recursos del Sistema General de Participaciones en la gobernación del departamento de Bolívar, encontrarme con una contratación que suscribió, y lo digo con mucho respeto, la diócesis de Magangué con el departamento de Bolívar a través de recursos puntuales de educación, donde el rol de supervisión lo ejerció la Secretaría de Educación de dicho departamento. Y digo tristemente porque la valoración del ejercicio auditor llevó a que uno de los hallazgos se le diera connotación fiscal en una cuantía bastante importante que involucra a los servidores públicos de la época en el departamento del Bolívar, con el señor gobernador de la época a la cabeza, al secretario de Educación de la época en su rol de supervisor y a la propia diócesis de Magangué en su rol de contratista. Posiblemente, si aquí hoy están personas que representen a la diócesis de Magangué, lo tendrán presente. Y la situación hoy está dada en términos de un proceso de responsabilidad fiscal donde por aquellas ironías de la vida, las medidas cautelares recayeron casi en su totalidad o recaen casi en su totalidad en bienes de la propia diócesis de Magangué. Porque es común, señores, señoras, que quienes tenemos la condición de servidores públicos, y yo no escapo a ella, tengamos pocos bienes que aparezcan en nuestras cabezas, incluso muchas de las veces se sorprenderán, en muchos de los entes territoriales, las cuentas bancarias de los servidores públicos poco o nada en materia de recursos tienen. Y por el contrario, lo cual habla bien de ustedes, a ustedes sí les es muy difícil esconder los bienes. A ustedes les es complejo esconder los recursos que reposan en las cuentas bancarias, entre otras, porque no hablaría bien de ustedes asumir ese comportamiento. Por eso, señores, el deber de cuidado está dado en la condición de contratistas. Y ahí está un segundo caso donde la contratación pública afecta a la Iglesia Católica. Y la afecta directamente y ya no como un tercero en el primer ejemplo. En este, lamentablemente, cada vez que asumen el rol de contratista, por lo menos frente al control fiscal,
se ven inmersos en la condición de gestores fiscales. Y ahí, señores, como lo he venido insistiendo en distintos escenarios, y posiblemente por estar adelantando la Contraloría Delegada que presido o represento, ejercicios auditores, no podré profundizar para evitar tener que declararme impedido. Ahí les pido que valoren el deber de cuidado. Y he venido insistiendo, no solo en este escenario, lo manifestaré, sino en otros seminarios o foros, como el que recientemente tuve con las cajas de compensación, que frente a la complejidad de la contratación estatal en Colombia, a pesar de que la obligación de los estudios y documentos previos solamente recaiga como obligación en la entidad estatal, en la entidad contratante, el deber de cuidado que manifiesto provenga de parte de ustedes es que cuando asuman la condición de contratistas con recursos públicos, asuman solicitar a la entidad contratante regale para que reposen los archivos de ustedes copias de los estudios previos. En el reciente ejercicio auditor, que es de conocimiento público, que realizó en la costa atlántica la Contraloría General de la República a propósito de los recursos del Programa de Alimentación Escolar PAE, lo que la opinión pública no conoce es que la mayoría de irregularidades no están en la ejecución contractual, que las hay. Los presuntos vicios, los posibles vicios, vienen desde la etapa de planeación, desde los estudios y documentos previos. Por eso, el deber de cuidado, ustedes que son el apoyo de cada uno de los obispos y los arzobispos, está dado en valorar si los estudios previos son consecuentes con el contrato que se va a ejecutar. Pero además, señores, exijan que la entidad contratante, es decir, que la entidad estatal, no descuide su deber de supervisión, no descuide su obligación legal de supervisión. Porque con la experiencia de más de 6 o 7 años en este organismo de control y con muchas mesas de trabajo, lo sorprendente es que muchas veces la información de la contratación, cuando se trata de contrataciones con las diócesis, no reposa en los archivos de las secretarías generales de los entes territoriales y sí reposa en los archivos de las diócesis que ustedes hoy representan. Pero lo más sorprendente es que muchas de las veces
ante la pobreza del rol de supervisión, lo común es que en términos de astucia y habilidad, el supervisor se descargue en el propio contratista. Y es donde he tenido que ver a supervisores haciendo señalamientos al rol de contratista de las diócesis. Yo evidencio en las caras de ustedes que algunos o muchos saben de qué estoy hablando. Usted conoce, Padre Juan Carlos Ramírez, lo que hemos evidenciado en distintas oportunidades, no solo en lo que se refiere a la diócesis de Ocaña ni a la diócesis de Magangué, sino a distintas diócesis. Y por eso, y para concluir mi intervención, voy a hacer lectura, insisto, no voy más allá para no tener inconvenientes en términos de impedimentos o recusación, voy a hacer lectura de un documento bastante corto, que se refiere a los estudios previos en la contratación, los cuales, insisto, cada vez que la diócesis que representan asuma el rol de contratista, exijan, conózcanlos y además, en un deber de cuidado, que reposen en sus archivos. Tanto el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes que rigen la materia, taxativamente han señalado el deber que le asiste a todas las entidades estatales a través de sus servidores públicos de realizar con antelación a la apertura de un proceso contractual o a la firma de un contrato los estudios y documentos previos que determinen y analicen la conveniencia y oportunidad de celebrar la contratación atendiendo los principios de la contratación estatal, particularmente los de economía, responsabilidad, selección objetiva y de la estructura de los procedimientos de selección. Lo anterior, en el entendido que este no es un simple documento. Lo anterior, en el entendido que este no es un simple documento que indica el inicio de la contratación, sino que por el contrario, y así como su nombre lo indica, es un estudio que debe reflejar no solo la necesidad, sino también los aspectos normativos, los antecedentes, estudios y análisis de mercados y costos, así como la determinación específica de la población o comunidad beneficiada, los riesgos y lo primordial, garantizar la selección objetiva y libre concurrencia en la que puedan participar varios oferentes en igualdad de condiciones, toda vez que la mayor participación permite a la entidad escoger las ofertas más favorables en términos de calidad y economía. Este deber legal, señores, aplica para todas las modalidades de selección de contratista, llámese licitación pública, que es la regla general, o a cualquiera de las excepciones como lo son la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía, indistintamente del objeto que se pretenda contratar. La elaboración eficiente y oportuna de los estudios previos a la contratación, con observancia de los principios de la contratación y administración pública, garantizan no solamente el cumplimiento de los fines estatales, sino también la adecuada ejecución contractual, independientemente de la fuente de financiación de los recursos, ya sean transferidos de la nación
o del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías o recursos propios de cada entidad territorial, y de acuerdo al programa o proyecto a ejecutar, la contratación se debe adelantar con estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en las normas de contratación pública y los regímenes especiales establecidos. Ustedes, señores, representan la Iglesia Católica y los sastres solamente son buenos para lucir la ropa. La sastrería no es un asunto de contratación estatal. Por lo tanto, cuando ustedes vean que les indican participar en una contratación hecha a la medida, mi sugerencia respetuosa es que la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Colombiana tiene un nombre. Y ese nombre no se puede ver afectado por un ejercicio de sastrería en particular. Feliz mañana.